sean todos ustedes a Mapping Desarrollo 360 by Mapping, en este espacio que tenemos para ustedes, donde mi compañera Lorena Zorrilla y una servidora Letia Velasco estaremos siempre compartiendo con ustedes las mejores ideas que creemos tenemos, la mejor información que creemos poseemos y, bueno, pues parte de nuestras habilidades y experiencias para que ustedes también contribuyan con todo lo que ustedes tienen a estos cuestionamientos o cosas que ponemos sobre la mesa. Y el día de hoy, primero, ¿cómo estás, Lore? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acordarte de mí. Eso es lo más importante. ¿Cómo estás? Es que ya te iba a preguntar de qué va el programa, pero dije, no, primero hay que saludar. Entonces, ¿de qué va el programa hoy, Lore? El día de hoy vamos a hablar de cómo desarrollar equipos de trabajo increíbles. ¿Cómo construir un equipo de trabajo? Cómo construir equipos de trabajo increíbles. Pero tiene que ver con el desarrollo. Lo que pasa es que el desarrollo, digamos que es una inserto de la construcción. Exactamente. ¿No? Pero es muy interesante. De repente uno piensa que los equipos de trabajo son los que ya te tocaron. O sea, llegaste y es este es tu equipo de trabajo, o tú estás inserto y con ellos vas a trabajar y ya, ¿no? Es como encasillarte en ese es el equipo de trabajo. Y no. Hay distintas variantes de lo que significa un equipo de trabajo y entonces es aquí donde queremos darles cuáles son los elementos o qué tipo de equipos de trabajo existen y en qué momentos nos pueden funcionar, porque no necesariamente tienes que trabajar con la misma gente siempre. No. Va a depender. De hecho, la idea sería no trabajar con la misma gente siempre. Exacto. ¿No? Sí, porque ahí es donde se genera verdaderamente valor a muchas cosas, ¿no? De tener variantes. Entonces, pues bueno, empecemos con los diferentes tipos de trabajo y el primer equipo. A mí lo que me gustaría primero es preguntar eso, ¿no? O sea, ¿de qué va una formación de equipo? ¿Cuál sería la primera situación por la que formaras un equipo? Pues normalmente un equipo, o sea, la primera situación es porque tienen un objetivo en común. Exacto. Que tener un objetivo en común, o sea, solamente tener un objetivo en común no te hace un equipo. O sea, de eso necesitas otra, porque podemos hacer esta parte de la diferenciación de un grupo de personas que van sobre un objetivo y un equipo de trabajo que va sobre un mismo objetivo, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué implica la formación de un equipo de trabajo increíble? Que tengas un conjunto de personas que posean habilidades distintas, que se pongan al servicio de lo que estás buscando resolver, hacer, crear o desarrollar, ¿no? Partamos desde ese punto, ese sería como el punto inicial. Ahora, empecemos con la primera formación de equipo, bueno, con el primer término. El primer término, exactamente. El primer término vamos a hablar de equipos orgánicos. Los equipos orgánicos son aquellos equipos que se forman por temas afines, donde tenemos algo en común y entonces decidimos juntarnos y hacer algo con eso que nos gusta o con estabilidad o con objetivo. Con esto que compartimos. Exactamente, con esto que compartimos y entonces se puede generar dentro de una misma empresa un equipo que de manera formal no estaría integrado, pero de manera orgánica se va integrando. Un ejemplo de esto sería, no sé, los equipos de fútbol o los que se juntan al torneo. Oye, vamos a organizar un torneo de boliche porque hay un montón de gente aquí que nos gusta el boliche, o aquellos que, no sé, el club de lectura, o cuestiones que no simplemente los que van a comer juntos. Sí. Porque les gusta el mismo tipo de comida, de charla. Que no necesariamente tiene que ver con un tema laboral, pero que sí los une este objetivo en común y donde quieren hacer con eso que los une algo más relevante. Estos equipos también son conocidos como equipos informales. Y justamente su característica es que se unen de manera orgánica. Entonces, el rollo es, ¿cómo llego yo a un equipo donde primeramente lo social prima? O sea, es donde lo más importante es la parte social, cómo me siento yo como persona dentro de un grupo de otras personas que vamos formando un equipo. No necesariamente, como bien decía Lore, para la parte laboral, pero sí para la parte social. Y acuérdate que la parte social es bien importante dentro también del desarrollo de la persona, dentro de un equipo de trabajo mucho más grande, porque te vas sintiendo en confianza, te vas sintiendo, es tu tribu, ¿no? Es con los que dices, ay, no, mi tribu y tal, con estos me siento cómodos. Con ellos puedes platicar, pues, de ciertas cosas que te incomodan, cosas que te emocionan y demás, y que van fomentando también esta parte de la cultura, o sea, del ambiente que vives dentro de toda la empresa, no nada más dentro de tu núcleo en el que a ti te toca en el área que te ha tocado laboral, sino todo el ambiente que permea en toda la organización. Entonces es bien importante. Aunque no tienen un enfoque laboral, o sea, este tipo de equipos de trabajo informales no tienen un enfoque laboral, no es algo con lo que tú vayas a colaborar, sí es importante porque se hacen lazos sociales.
Sí, entonces al final influyen en el tema laboral de una manera positiva. Exacto. O sea, impactan justamente esta parte de la cultura organizacional de una forma importante. Me gustó esa palabra que dice Lore de impactan de una manera positiva. Sí, siempre y cuando nosotros llevemos así ese camino. Porque también de repente surgen, y todo el mundo lo conoce en la industria, el famoso radio pasillo, donde estos grupos de repente empiezan con chismecitos y cositas que a veces no son tan positivas. Entonces recuerden que cualquier alianza y cualquier grupo siempre tiene que tener esta finalidad de mejorar. Entonces, si tú estás en un equipo informal que disfrutas mucho, trata siempre de que vaya justo hacia lo positivo, hacia la construcción y no hacia la crítica de algo feo o hacia, ¿no?, hacer sentir mal a otro o hacia el... o sea, hacia la parte fea, porque sí se puede y se da, y eso hay que cuidarlo mucho. Recuerden que esto forma parte del clima en el que todos trabajamos, y si queremos que este clima donde nosotros llegamos a trabajar y sentirnos cómodos muchas horas de nuestra vida, pues hay que ponerle este granito positivo, porque ese es el objetivo, que siempre sea a ese nivel positivo. No quiere decir que todo el tiempo esté bien y sea perfecto, tendrás cosas de las que te quejas, por supuesto, pero no hacer no hacer de eso como el medio y la forma, ¿no? De ahora eres el grupo que no se junta por el fútbol, sino eres el grupo que se junta a destrozar a alguien, ¿no? Eso ya no está padre. Entonces hay que cuidar esa parte de estos equipos informales. Y de ahí brincamos al siguiente. Que son los equipos tradicionales. Y este es el equipo que, bueno, como su nombre lo dice, son los equipos que se forman de manera natural por el área en la que trabajas y tienes a tu equipo de trabajo, ¿no? O sea, son tus compañeros de área y junto con ellos vas a tener que formar este equipo donde hay un objetivo en común que tiene que ver con los objetivos del área. Exacto. Entonces, así como dice Lore, ni más ni menos, es así donde tú caes, no es lo que tú escojas, es a donde tú llegas, y a veces en ese equipo pues resulta que te llevas muy bien con todos, te llevas más con unos que con otros, a veces pasa que no te llevas con nadie, pero al final tienes que entender que parte de la actitud, los resultados que vas a ir teniendo, ¿no? Si tu actitud es ya me caen gordos, no me gustó, pues difícilmente vas a recibir la buena voluntad de ese equipo de trabajo. Y de la misma manera, si tú ya estás en ese equipo de trabajo tradicional, intenta que la gente que se va adicionando sienta esta buena voluntad de qué bueno, porque por algo está ahí. Acuérdate que mientras más diferentes seamos dentro de los equipos de trabajo, más padre, más rico, o sea, es mucho más enriquecedor, es mucho más fuerte, es un lazo distinto, es una persona que va a poder aportarte y de ella podrás aprender. Entonces, siempre es muy lindo tener a alguien diferente. Sí, de hecho, en un buen equipo de trabajo siempre habrá personalidades diferentes. Los equipos que son como muy planos, muy monoidea, pues no pasan de ahí. Exacto, llegan a ese escalón y listo, pues todos pensamos igual, no vamos a generar nada diferente. Sí, el tema de la innovación y la creatividad y todos estos temas justamente provienen de tener diferentes puntos de vista, de diferentes personalidades y gente que ve el mundo de manera distinta a la tuya, porque si es... O sea, pues sí, este tema de la monoidea, pues solamente va a haber una idea que va a estar vueltas como carrusel. Exactamente, y ya no van a avanzar, ¿no? Así es. Aquí es donde ya se pone lo bueno en la formación de equipos. El siguiente equipo es aquel que se forma para resolver alguna problemática. Y aquí es donde tenemos que concentrar a la gente con las habilidades, cualidades, destrezas, características necesarias para solventar ese problema que se está visualizando. No es cualquier persona, no es el más inteligente, no es el más simpático, no es el que más rango tiene, no es el que se lleva bien con todos, no. Aquí lo importante es el análisis del problema para ver qué cosas nos hacen falta, qué es necesario como característica de una persona que conforme ese equipo para que verdaderamente aporte a la solución del problema. Estos son equipos temporales, no son equipos que van a durar, ¿no? Como el anterior, que es un equipo tradicional, donde durará el equipo el tiempo que tú trabajes ahí. Se irá gente, porque nunca va a ser el equipo para siempre el mismo. Se irá gente, vendrá gente, a lo mejor te mueves o no, lo que sea, pero son equipos que normalmente duran mucho más. Y por eso les digo, a partir de aquí es donde se pone bueno, esta formación de equipos, que iniciamos con esta, que es el que resuelve problemas, nada más está hecho específicamente en esta temporalidad mientras el problema es resuelto. Sí, claro. ¿No? Sí, o sea, sí que nada más sirve para, o sea, su función principal es esa, resolver un problema, se resuelve el problema y se acabó el equipo. Y ya. Entonces, les digo, aquí lo más importante es sí tener muy claro cuál es la problemática
para que podamos poner al servicio de verdad las habilidades. Ahora, ¿qué también es importante? Que cada uno de los miembros del equipo tenga de verdad la claridad y la confianza para decir, me siento capaz de lo que me están poniendo o no, porque también el hecho de que alguien vea en ti una capacidad no quiere decir que necesariamente tú estés confiado de ella. Y si es una responsabilidad importante y es una responsabilidad grande para resolver un problema, acuérdense que a nosotros no nos gustan los problemas pequeños, ¿no? Un problema importante donde le vamos subiendo de nivel, también se vale decir, oye, gracias por la confianza, creo que puedo llegar hasta aquí. Acuérdense que las expectativas siempre van a ser súper importantes cuando se plantean este tipo de cosas. Si tú estás esperando que yo haga esto y esto, no me siento todavía, ¿no?, con toda la capacidad. Quizá me pueda yo aliar con alguien más. Pero entonces es eso, justamente también entender que no todo lo tendrás que resolver tú, que a lo mejor es esa parte que a ti te conforma, que tú tienes, que es lo único que tienes que aportar, no todo, ¿no? Pero aún así, si tú no sientes que estés con toda la capacidad, no capacidad, con toda la herramientas quizá, ¿no? O con todo lo que necesitarías tener para poder de verdad enfrentarte a lo que a ti te corresponde de esa parte del problema, decirlo, no pasa nada. O sea, al final un equipo tiene que trabajar en eslabones. No es como que yo todo solo, o sea, todos tienen que irse apoyando. Entonces, vale la pena tener ese nivel de confianza, que generalmente ya para esta formación de equipos ya se tiene. O sea, ya se conocen y ya van, ¿no?, pudiendo. No, pero además también tener la seguridad de que te están escogiendo en un equipo de esta dimensión es porque tienes las habilidades y las capacidades necesarias para hacerlo. O sea, no es como que hay alguien que vamos a poner ahí que va a estar nada más de pantalla. O sea, a lo mejor tú no te sientes, pero en realidad, más bien, o sea, yo preguntaría para qué estoy en este lugar, ¿no? O sea, sí, ¿para tenerlo qué muy me claro. quieren, ¿no? Ajá, o tenerlo sea, en muy este claro. sentido, o sea, si mis habilidades y mis capacidades sí dan para lo que me están pidiendo, y a lo mejor lo que yo creo que quieren de mí es otra cosa totalmente diferente, y lo que quieren sí lo puedo aportar, ¿no? Y justamente por eso yo decía claramente, busca las expectativas para que tú tengas muy claro qué es el papel que vas a desempeñar en ese lugar, en ese momento, y que entonces puedas decir, a mí me ha tocado alguna vez como experiencia alguien que sí me dice, oye, gracias, sí me la aviento, pero creo que estoy como que en esta parte medio cojo, y es como, órale, va, y ¿sabes de qué se trata? De facultamiento. O sea, es de, tu habilidad está, tu capacidad está, quizá el dominio del tema, en algún punto, ¿no? Entonces es venir y a ver, ¿qué te hace falta? ¿Dónde no estás sintiendo? Yo te veo aquí, te veo acá, cómo lo aterrizas, dependiendo del tipo de problema, dependiendo del tipo de situación. Y les digo yo en mi experiencia, porque tenemos cosas de capacitación, que a veces tenemos consultores o capacitadores que me dicen, oye, esta parte la domino muy bien, pero hablar de este tema todavía me cuesta. No he terminado de aterrizar este concepto. Ah, ok, es cosa aterrizar un concepto. No es el manejo del grupo, no es esta parte de transmitir la información, no es esta parte de la energía, no es esta parte de poner dinámica, no, o sea, ¿sabes? Es como afinar ciertos detalles, pero es muy importante que en un equipo que está hecho para resolver un problema, tú tengas muy claro qué se requiere de ti para que verdaderamente seas honesto y decir, sí, lo puedo poner sin problema. Y hay algunas cosas que iré aprendiendo en el camino. Tampoco tienes que resolverlo todo desde ahí. O sea, tu capacidad está. Y como dice Lore, por algo te llaman. Pero a lo mejor en el camino vas encontrando desafíos a los que te tienes que ir adaptando. Y también siente la confianza de que puedes hacerlo. Y si no, pides ayuda en el camino, ¿no? Es así, yo además mi recomendación sería antes de tirar la toalla, pide ayuda. Sí, exacto, antes de vencerte, pide ayuda, es de, oye, me siento así y esta parte la siento flojita, que onda, me echan la mano, antes de decir, no puedo, no, porque por algo te llaman, o sea, es justo lo que tú decías, ¿no? Es por algo te llaman, entonces, simplemente ser honesto, entender qué es lo que se necesita de ti, si tú sientes que hay algo que puedes mejorar, pide ayuda, listo. No debe haber mayor complicación. Entendiendo que este equipo se termina una vez que el problema se resuelve. Sí, exacto. Luego el siguiente equipo de estos equipos hemos estado hablando mucho, es el equipo de liderazgo, que es el equipo de directivo de management, y ellos son el equipo estratégico. Como le hemos dicho muchas veces, este tipo de equipos, este tipo de liderazgos tiene una formación diferente, tiene un objetivo diferente y una razón de ser diferente a lo de la mayoría de los equipos. Y justamente tiene que ver con esta parte estratégica,
tú estás en un equipo de liderazgo cuando eres capaz de visualizar más allá del presente, ¿no? O sea, cuando tienes que salirte del operativo, tienes que estar al pendiente y supervisando la parte operativa, pero verdaderamente tu objetivo y lo que es importante tuyo dentro de este equipo es la estrategia y la permanencia de, pues, ahora sí que de la empresa en el tiempo. Y a partir de las decisiones que tome este equipo será el rumbo que irá tomando la empresa en diferentes circunstancias. Entonces, por eso es tan importante esta parte de la conformación del equipo de liderazgo y cómo los miembros se tienen que ver entre ellos, porque es otra de las cosas que luego no se visualizan como un equipo, sino nada más como las cabezas de los equipos, pero entre ellos no se visualizan como los equipos. Al contrario, hay unos que hasta se alcanzan a ver como ese es mi enemigo. Sí, como el enemigo a vencer. O sea, hay un cierto grado de competencia donde vamos a ver cuál de estas áreas sobresale dentro de la empresa, pero eso no se debe de tratar así en ya estos niveles, ¿no? O sea, en estos niveles es cómo le vamos a hacer para que todos podamos sobresalir en la empresa y que la empresa llegue al siguiente nivel. Sí. Eso tendría que ser el objetivo de este tipo de equipos. Lo que nosotros siempre trabajamos con ellos es, la primera pregunta cuando tenemos un equipo directivo en las manos es, a ver, ¿quiénes forman parte de tu equipo? Y la respuesta siempre es, Chuchito, Perenganito, no sé qué, o sea, la gente con la que colaboran. Y esa respuesta es incorrecta. Su primer equipo de trabajo son sus pares. O sea, ellos deben trabajar en ese equipo de liderazgo continuamente. Ese es el equipo primario. O sea, primero estoy alineada con todos mis pares, con todo el equipo de liderazgo, para entonces sí permear las directrices correctas y adecuadas ya hacia el fondo, ¿no? Y fíjate que muchas veces nos ha pasado a Lore y a mí esta parte de, hay problemas dentro de un área de trabajo y llevan de verdad meses tratando de solucionarlos, que fulanito y no hace, y si le entrega, y entonces la etiqueta, y viene mal, porque desde afuera la clave y la gente de marketing, pero ventas, y entonces no el que tiene calidad, y no, se empieza a hacer como un rollo muy, muy intenso. Y lo único que verdaderamente hacemos es alinear el liderazgo. O sea, de verdad nos ha pasado que ellos ven que son problemas súper graves y nos llaman como, oigan, por favor, ayúdenos. O sea, abajo no se están entendiendo, necesitamos que haya más confianza, como la comunicación. Es la comunicación, arreglen la comunicación sí, y a partir de que arreglen... es un problema de comunicación. Y ya que arreglen la comunicación, se soluciona todo. Y entonces es como bien chistoso, ¿no? Porque les decimos, a ver, vengan, los papás de los pollitos, vengan. A ver, ¿cómo funcionas tú? ¿Cuál es tu directriz? ¿Tú cómo interfieres? ¿A ti qué no te gusta? ¿A ti qué te gustaría que sucediera? ¿Qué le pedirías? ¿Cómo? Trabajar con ellos primero como liderazgo, ¿no? Y ellos empiezan siempre con esta renuencia de, o sea, sí, es que nosotros bien, pero abajo es donde está la bronca, abajo es donde no se entienden y tal. Y vamos en el proceso y de repente se van dando cuenta que los ajustes que ellos están haciendo a ese nivel de liderazgo empiezan a permear. Sí, claro. Y con los últimos que trabajamos son con sus colaboradores hacia abajo. Del problema. Y normalmente no trabajamos comunicación. O sea, en realidad, una vez que ellos entienden claramente cuál es el formato con el que se trabaja, porque viene desde arriba, o sea, desde el techo ya está como muy claro cómo va a permear el trabajo y la colaboración, empieza a funcionar. Sí, lo que pasa es que o sea, a ver, entendamos la empresa, si yo soy un líder, ¿no? Tengo a mi equipo natural, mi equipo de área, y mi equipo, lo que debiera de suceder es que se van a aliar conmigo, claro, ¿no? O sea, si tengo una buena relación, naturalmente, ojalá, ¿no? Mi equipo esté aliado conmigo y quiera seguir mis pasos y entonces estamos todos muy felices como equipo. Si cada uno de nosotros tenemos, ¿no?, equipos aliados, y si aquí arriba nos estamos peleando, cada uno de ellos se va a aliar con su líder. Entonces, esto empieza a ver, o sea, se empieza a transmitir dentro de la empresa, donde yo voy a defender y voy a hacer lo que mi aliado me está diciendo, o sea, lo que mi líder, y entonces tenemos esta incapacidad de trabajar entre las áreas porque pues cada quien tenemos una persona diferente y una visión diferente de lo que debemos de estar haciendo. Entonces lo primero que se tiene que hacer justamente es esta parte de conformar una idea en común donde los líderes no generen estos aliados, sino que estén aliados a su mismo liderazgo para que los de abajo se puedan comunicar. Y ahí se acabaron los problemas de comunicación. Exacto. Es como, ¿saben qué? Es a mí el ejemplo que se me hace muy sencillo y de repente se los ponemos a ellos también para que sea como muy fácil que entiendan lo que está sucediendo. Es como en una familia, ¿no? Si papá y mamá no están de acuerdo,
los niños terminan haciendo lo que se les da la gana. O sea, papá, ¿puedo ir a la casa de fulanito? No, pero mi mamá me dijo que sí, ¿no? O voy con mi mamá, mamá, ¿me dejas? Y si la mamá dice que sí, ya te brincaste al papá y la bronca la tienen ellos arriba. Y entonces es como, qué mala onda mi papá, que se enojó, o qué mala onda mi mamá, y empiezan a ser como aliaditos. Y no sé si se han fijado que es muy chistoso, ¿no? Pero los chavos son bien inteligentes, bien abusados, y saben qué pedirle a quién. Sí, o sea, este tipo de cosas a papá, este tipo de cosas a mamá, o sea, lo tengo dominado, yo ya sé para qué equipo juego, y el chiste es que yo me salgo con la mía. Algo así sucede. En cambio, cuando no hay para dónde hacerse, cuando papá y mamá tienen exactamente la misma visión. Ajá, y reglas, ¿no? Maneras de moverse. Y los ves que están siempre en comunicación y que los ves que están siempre acordando cosas, pues es súper difícil que te brinques eso o que te salgas de ahí. Entonces, eso se permea hacia los equipos y ellos de verdad lo toman muy bien y trascienden en esto. Y sí, como dice Lore, al final es de, ¿qué decían de la comunicación? Ah, no, sí se comunican bien. Sí. De hecho, hasta se llevan bien. De hecho, juegan en el mismo equipo de fútbol porque tienen este equipo orgánico, ¿no? El informal del que hablamos en un primer plano. Entonces, es bien importante tener esta claridad para poder tener esa formación como equipo primordial, primario, o sea, el primero, tu fuerza en la parte de liderazgo y que después puedas trabajar hacia abajo con todos los demás. Sí, tener claro que es un equipo que se maneja de manera distinta. O sea, es un equipo que tiene dos equipos, ¿no? O sea, al final tiene que aprender a manejarse en estas dos dimensiones. Todos los demás, como ya lo hemos dicho, solamente te manejas en una dimensión, en el liderazgo tradicional, donde cuidas a tus pollos, como yo siempre les digo, ¿no? Tienes tus pollos, cuidas a tus pollos y tienes que ver por tus pollos. Así es. Así es. Y bueno, el siguiente equipo o el siguiente tipo de equipo de trabajo tiene que ver con estos equipos autodirigidos. Estos equipos autodirigidos significa que es gente que pone ya su potencial, su experiencia, su conocimiento y demás al servicio de un objetivo, que normalmente no es algo llamado, no es como, a ver, tú, ven, tú, Chuchito, ve y lo conformo. No, son equipos que naturalmente se alían para enfocarse a la resolución o conseguir alguna meta, o sea, resolución de una situación o conseguir alguna meta y llegar a un objetivo. Lo hacen de manera muy normal, muy orgánica, no necesitan la supervisión de nadie, no hay un líder propuesto ni una estructura, sino esto se va transformando, caminando para diferentes cosas. Son equipos que se van conformando con personas que ya, nosotros les decimos así, ya están muy trabajadas. Es gente que ya tiene un nivel de conciencia importante, que tienen un nivel de responsabilidad amplio y que son capaces de ellos mismos autoobservarse, darse retroalimentación entre este equipo y saber qué les está haciendo falta, quién necesita estar ahí, quién no. Normalmente ellos solitos son los que dicen, hasta aquí llegué, bye. Y ellos solitos son los que dicen, ahora me toca, yo le entro. Y nunca es el mismo equipo, no hay periodos exactos, o sea, no es, porque no es hasta que se resuelva o llegue la meta, o sea, puede llegar esa meta y este equipo autodirigido sigue funcionando. Son como pequeñas células que de repente, son como imanes, o sea, estoy por mi lado y de repente, ¡shuc!, ¿no? Me junto, me pego, resolvemos, llegamos, chin, yo ya no funciono, ¡pum!, me despego, y se une a otra célula y así. Son cosas bien simpáticas, pero que cuando llegamos a tener ese equipo, ese tipo de equipos dentro de las empresas, wow. Sí. No, la verdad es que habla mucho de todo esto, ¿no? O sea, no pueden existir equipos autodirigidos si no tienes un equipo de liderazgo sólido. Eso sería imposible. Y no puedes tener equipos autodirigidos si la cultura empresarial no te lo permite. Entonces, para que esto suceda, tiene que ver con muchísimas características que hablan de la madurez de una empresa y que están entendiendo cómo funcionan toda esta parte del liderazgo y cómo funciona el desarrollo de las personas. Y es como esta parte de seguir motivando a la gente a que siga creciendo sin necesidad de tener una estructura de, bueno, tú vas a ir así en el pasito A, B, C, D, sino que solita la misma empresa o la misma cultura te permite irte como moldeando en este desarrollo y en este crecimiento de la empresa en pro de la búsqueda de los objetivos y la resolución de no solamente de problemas, sino verdaderamente de soluciones innovadoras. En estos equipos es cuando puede surgir la creatividad, cuando puede surgir la innovación, donde surgen las grandes ideas, donde nos juntamos solamente porque esta capacidad de mejorar, de la mejora continua,
porque queremos que esto funcione. O sea, yo estoy viendo algo a lo mejor en algún momento del proceso que pudiera ser más eficiente o que pudiera generar un mayor rendimiento, lo que sea, ¿no? O sea, ya no importa. Y entonces nos juntamos para empezar a crear esas ideas e irles dando como más estructura y son proyectos que de repente llegan a funcionar de una manera increíble. Por ejemplo, tenemos una empresa donde ellos tenían mucho atorón en la cuestión de las etiquetas que se ponen en las cajas para el embarque, ¿no? Del producto que estaban haciendo. Normalmente el proceso que ellos tienen es, una vez que las piezas salen, o sea, que ya están terminadas, que ya está listo el embalaje, se hace un recuento de piezas para crear la etiqueta total. Pero o sea, ante la vista de unos, ese es el proceso. O sea, voy verificando que esté y entonces hago la etiqueta, de otra manera no sale la etiqueta. Y hay otros que decían, sí, pero cuando son embarques controlados, cuando tenemos un embarque fuera de control, y lo que significa el fuera de control no es que no lo puedan manejar, sino que está fuera de los estándares de los números que ese cliente normalmente pide, ¿no? Que a veces piden de más, pero cuando piden de más, no creas que piden 10 cajas más. O sea, son millones de piezas más, que eso en embalaje es muchísimo, y en el tiempo que tienen que hacer la transportación del embalaje, en lo que llega el montacarguista, lo sube, tal, toda la parte, la gente que hace la parte de transportación, toda la documentación que tiene que reunir para poder subir ese camión y darle la salida, es un proceso que lleva mucho tiempo. Entonces, un equipo autodirigido, que esto es una maravilla y lo vimos funcionando ya, cómo se ponen de acuerdo, en vez de hacer todo el proceso original, lo que ellos hacen es, se llaman, o sea, tienen como un código, ¿no? Le voy a poner un nombre porque no recuerdo bien cómo se llamaba, pero así como código azul. Y entonces se reúnen las cabezas de los departamentos, no los directores, o sea, no los directores. Se reúnen las cabezas de ese proceso, digamos, a nivel operacional, y entonces ponen sobre la mesa, oye, tal cliente viene con un pedido así, yo que soy el que está dando el pedido, les aviso que viene tanto, viene este excedente, esto está fuera de, o sea, del control normal, como les comentaba, por tantas piezas. Ok, yo embalaje, ¿cómo puedo y qué puedo poner ya de antes en mi pedido para tener todas las cajas y las... la cosa con la que estiban, no me acuerdo porque tienen ahí sus nombres, ¿no? Y cuánta gente voy a necesitar para tener a los montacarguistas necesarios o sea, empiezan a hacer un trabajo previo donde no están siguiendo, o sea, ojo, no es que estén rompiendo reglas, simplemente no están siguiendo el protocolo normal con el que trabajan habitualmente, porque esta carga es algo especial y requiere de cada uno de ellos un esfuerzo extra. ¿Qué les ha resuelto este asunto? Porque todo el mundo pone lo suyo, La gente de transporte empieza a adelantar, la gente de etiquetas empieza a adelantar, sí, o sea, todo el mundo empieza a ver el proceso por adelante. ¿Qué les ha traído? Una perfecta ejecución y salida del producto en tiempo y forma. De la otra manera era, no, pues es que apenas van las etiquetas, es que todavía no estaba el embalaje, es que no se ha podido hacer no sé qué, no tenemos el suficiente personal, es que eso se va viendo hasta que llegue esta línea, hasta que a mí me dicen cuánto voy a tener que trepar a los camiones, es cuando llamo a la gente, pero pues para entonces ya no la tengo lista porque no es la cantidad normal que tengo designada, en fin, puros esques y porqués. Y de repente se dieron cuenta que en esta capacidad de autodirigirse y de poder negociar y de poner de su parte y de entender que cada uno tiene en sus manos una solución del problema, surge este equipo, que no funciona más que en esos momentos. Para ellos ha sido eso, para otros serán otros momentos, y ellos se van aliando así, y la verdad es que les ha dado resultados excelentes. Sí, pero entonces, sí, definitivamente cuando tienes equipos autodirigidos puedes tener la satisfacción de algo bien estás haciendo sí, dentro de la empresa. Sí, la verdad es que ahí ya los gerentes y directores y demás es como, ay, lo están resolviendo y ya no nos vieron a decir con una cara de orgullo y nosotros podemos seguir trabajando en lo nuestro. Exacto. Ya no estar metiendo la mano, ¿no? Porque sí eran situaciones donde el director mismo tenía que bajar y decir, y en este momento y así... Y no era mala onda, no era impositivo, es algo que se tenía que resolver de esa forma y destrabar estas pues, bachecitos que el mismo protocolo, sin quererlo, iba poniendo, porque no estaban preparados para ese nivel y ese volumen. Nada más, era solamente eso. Entonces, la verdad, qué lindo que haya surgido esa parte así. Y hemos visto crecer otros equipos autodirigidos, unos con más tropiezos que otros. Pero también es cuestión de ir practicando y desarrollando con el tiempo.
Sí, claro, hay que irles desarrollando diferentes tipos de habilidades, ¿no? Y sobre todo mucha autoestima, o sea, porque para tomar la decisión de poder tomar decisiones dentro de una empresa, tienes que tener tú justamente la autoestima y lo que hemos hablado, ¿no? Las condiciones necesarias para que eso pueda suceder. Sin duda. Y bueno, ya vamos al último, que son los equipos virtuales. Y bueno, esto, aunque ya existían antes de la pandemia, durante la pandemia son equipos que se empiezan a desarrollar y a fortalecer de una manera impresionante bueno, ya ahorita creo que ya no hay empresa que no cuente con equipos virtuales, ¿no? O sea, fue una habilidad que tuvimos que aprender como medio a tropezones, medio allá aprende tu cámara y a ver cómo le vamos a hacer. Sí nos agarró como con los dedos entre la puerta, pero poco a poco se han ido desarrollando nuevas técnicas y nuevas formas de mantener estos equipos virtuales funcionando. Aunque pareciera que es muy eficiente el tema de que todos estén virtualmente, que no se tengan que mover, que no, ¿no? O sea, que nos podemos conectar en cualquier momento, estos equipos virtuales también tienen sus retos, porque no es lo mismo comunicarme con alguien atrás de una pantalla que comunicarme con alguien ¿no? Aquí ahora sí que aquí cerquita, y entonces ahí sí se han generado muchos problemas de comunicación y de interpretación, porque sí estamos teniendo una barrera que nos limita, ¿no? Y esa barrera definitivamente es la pantalla. Entonces hay que comprender cómo funciona esto y hay que aprender a limitar esta barrera lo más que se pueda para que nosotros podamos tener una comunicación y las malas interpretaciones se reduzcan a lo mínimo. Sí, claro, y además no olvidar que el ser humano es un ser sociable, ¿no? Y que dentro del paradigma psicosocial, el que un ser humano se mantenga aislado del contacto de la gente con la que labora y pasa muchas horas en ese nivel laboral sin contacto, sí trae problemas. O sea, sí es algo que a la larga o a la corta, porque ya ni siquiera es tan a la larga, genera muchos problemas, sí de comunicación, sí de interpretación, pero también de desarrollo personal. O sea, es donde yo ya empiezo a concebirme como un ente solitario, donde yo voy por mi desarrollo, yo no tengo la sensibilidad del equipo, dejo de conversar y de intercambiar ideas que me hacen el sentido común de por qué tú y yo estamos juntos, por qué tengo que apoyarte, por qué estoy para ti. Entonces es bien importante, nos hemos encontrado en algún momento con empresas donde están teniendo una junta, ¿no? En alguna de sus plataformas, y cuando descubrimos eso, o sea, como las 6 personas que están, sí están, solo una no está y las demás están en sus oficinas. ¿Qué es esto? O sea, júntense los 5 y el que no está, lo conectan. Pero los otros 5 sí están, o sea, sí dense un abrazo, sí échense un cafecito, la galleta, sí ríanse, sí vean cómo viene el mood, porque es súper importante, o sea, no puedes aislar a una persona. Hay cosas que son inevitables, ciertamente ha traído muchísimos beneficios de rapidez, de inmediatez, donde ya no necesitas volar al equipo de Canadá para traerlo acá, y entonces, no, eso está padrísimo. Eso me parece que es una ventaja impresionante. Y las herramientas tecnológicas, obviamente, también se han desarrollado y se han potencializado, ¿no? Antes tenías en una junta, en un medio virtual, tenías que decirles, ¿no? Por decir algo. No, imagínense, es como un círculo, pero entonces tiene puntito. No, y ahorita en la misma junta puedes sacar ahí tu tableta y le empiezas a dibujar y le empiezas a poner elementos y todo el mundo empieza a cooperar y se hace todo un plano divino. Entonces, claro, las herramientas han surgido y facilitan mucho esta interacción virtual, pero nunca serán el sustituto de una verdadera relación. Entonces, hay que cuidarlo muchísimo. Y esa es una de las partes más importantes para nosotros en este desarrollo de equipo. Nunca podrás tener un equipo sólido si no tienes ese roce, esa conexión. Sí, y además ahorita sí, digo, estamos todavía como en el tema de prueba y error, donde empresas que estaban todas virtuales, entonces ya están llamando a la gente que tienen que ir ciertos días y así estamos como tratando de encontrar la fórmula que todavía no la sabemos a ciencia cierta, pero lo que sí es que se están desarrollando en estas empresas que vieron que sí era como muy viable que la gente estuviera en sus casas y que se generaran estos equipos virtuales.
están desarrollando espacios para que la gente conviva y no de manera virtual, ¿no? Entonces, más allá de que estemos en la junta, que sí es muy importante cuando se pueda estar, que estemos y convivamos y haya este roce social, que se generen esos espacios específicos únicamente para sociabilizar. Porque ahí es donde permitimos que crezcan los equipos informales, Exacto. que tan importantes son, que aunque en el principio les dijimos no tiene nada que ver con la parte laboral, pero sí es fundamental para la solidez de las relaciones. Entonces es bien, bien importante. Y bueno, llegó el momento de echarnos unos saluditos. Gracias a Rini por vernos, Carlos, muchas gracias por estar aquí. Selene, también vi por ahí tus saluditos. Muchísimas gracias a toda la gente que se toma el tiempo de vernos y además de saludarnos. Sabemos que muchos nos están ahí viendo y demás y luego nada más nos mandan un dedito, pero muchísimas gracias por darse este tiempito y acompañarnos. Siempre son bienvenidos todos sus comentarios. Muchísimas gracias. Recuerden que a través de ellos nosotros aprendemos, nos desafiamos, a veces nos descocamos, es decir, ¿en serio? Sí. O sea, ¿tan mal salió esto? Pero siempre está con el único objetivo de mejorar. Entonces, pues muchas gracias a todos los que nos están viendo el día de hoy y nos acompañan. Y a los que a veces se toman el tiempo para vernos después, ya en grabación. Entonces, pues muchas gracias por eso. Y pues continuamos con la segunda parte de este bonito tema. Que esta es la parte de cómo se genera, o sea, cuáles serían como los pasos para llegar a un equipo sólido, ¿no? Y el primer paso y el básico es júntalos, ¿no? O sea, básicamente primero reúnelos. Tú ponlos en el mismo lugar y digan, muchachos, les presento a ese equipo, ¿no? Hagan las presentaciones correspondientes y empecemos de ahí, ¿no? O sea, lo primero que tienes que hacer es tener este grupo de personas que van a estar reunidas de alguna forma, que deben de tener muy claro el objetivo, o sea, de por qué están reunidos, y de ahí empieza a generarse el principio y fundamento de un equipo, ¿no? Pero eso me encantó lo que dijiste. O sea, la gente tiene que saber de una manera súper clara por qué está reunido. Porque acuérdate que hay varios tipos de equipos. Entonces, si es tu equipo natural, el tradicional, bueno, pues que sepan por qué. ¿Cuál es el objetivo del área, no? ¿Para qué están ahí? Si es un equipo que estás formando para resolver un problema, que tengan muy claro cuál es el problema. O sea, este es el punto medular, lo que les dijo Lore, ¿no? Que cada una de las personas que son llamadas a ese equipo tengan muy claro por qué están ahí. No, y qué es lo que tienen que hacer. Ajá. Porque además otra de las cosas que nos topamos bastante común, que es de repente increíble, cuando a la gente le preguntamos, ¿sabes cuál es el objetivo de tu puesto? Muchas veces ni siquiera existe claridad en eso, entonces ni siquiera tengo claridad en qué es lo que me corresponde hacer, y de ahí es donde empieza a haber como pues pequeñas fracturas dentro del equipo, porque el equipo no es que la gente no sepa hacer su chamba, es que no sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces de ahí empieza el tema de juntémonos, veamos cuál es el objetivo del área y necesitamos revisar los objetivos individuales y que cada quien tenga muy claro qué es lo que tiene que hacer. Es. Y como dice Lore, esta es la base y este es el arranque y suena bien bonito. Porque cuando todo el mundo llegamos a un equipo es como, ay, qué padre, estás en mi equipo. Y ay, sí, trabajaremos, ya sabemos el objetivo, ya sé lo que voy a hacer. Y el siguiente paso está bien padre. Lo que sigue es que es la etapa de la tormenta, ¿no? Sí, la tormenta perfecta. O el conflicto. ¿Se acuerdan que nosotros les dijimos ya en un programa pasado que era muy importante abrir y generar estos espacios de conflicto? No de problema, no de bronca, no de vamos a darnos en la torre, sino de conflicto. Y que el conflicto lo único que genera es salir mejor de lo que entramos. Inevitablemente en una formación de equipo vas a entrar en un momento de tormenta. Si no entras en un momento de tormenta o de conflicto, tu equipo no está bien. Acuérdate que equipos que no tienen conflicto, que todo el mundo, perfecto. Sí, porque no se pelan. Estás estancado, nadie se hace caso. Básicamente no tienes un equipo, tienes un grupo de gente haciendo cosas. Que a todo el mundo le vale gorro lo que hace. Entonces yo no me peleo contigo, tú haz lo que quieras, yo no tengo... Entonces es bien, fíjate bien, es bien importante esa parte. Entonces, si normalmente se da de manera muy natural. O sea, cuando traes a la gente y está comprometida con esto, se da de manera natural esta área y este momento de conflicto o este momento de tormenta, como nosotros le llamamos, pero es bien importante que si no se da, tú la generes. O sea, a ver, ¿qué está pasando? ¿No nos estamos haciendo caso? ¿Dónde están los puntos álgidos? ¿Dónde están las cosas que sí nos ponemos de acuerdo y nos gustan? ¿Qué otras cosas no están funcionando? En fin, ¿qué te trae o qué puede ser lo beneficioso de este periodo? Pues que cuando logras salir de la tormenta, al final
tu equipo generó un nivel de madurez diferente al que estaba, porque lo primero que nos vamos a enfrentar, o de las cosas que más comúnmente suceden durante la tormenta, es este tema de los egos, donde hay quienes, pues, ¿no? O sea, yo siento que debo de ser más en el equipo o menos o lo que sea, y en este momento, a la hora que cruzas la tormenta, cada quien está en su posición y cada quien sabe perfectamente, o debieran de saber muy claramente dónde está su aportación y que es importante para el equipo que ellos aporten y pongan al servicio todas sus habilidades y conocimientos. Correcto. Y además aprenden a discutir. Uh-huh. O sea, de repente también es esta parte donde yo no sé cómo discute el otro, yo no sé cuál es su forma, si su forma me parece muy ruda, si hay otro que dices, ese ni se enoja, ¿no? Y es como, no, sí se enoja, uh-huh. ¿no? Y es como, o sea, empiezas a darte cuenta cuáles son los fundamentos para tener estos momentos de discusión y estos momentos de conflicto que lleven a buen término. Entonces, eso también es un proceso de aprendizaje bien bonito cuando pasas por primeras veces en estas áreas de tormenta. Y esto nos lleva al siguiente nivel, sí, ¿no? Y el siguiente nivel tiene que ver con la regularización. Es decir, tu equipo empieza como a equilibrarse. Uh-huh. Es donde entonces ya empiezan a surgir estas reglas uh-huh. y estos, pues, no sé, como valores del equipo, ¿sí? Se puede, pues sí, como códigos. Ajá. Es donde dices, asentamos los valores, ponemos los códigos, ponemos las reglas de cómo vamos a funcionar, cómo nos vamos a tratar incluso, qué cosas no son permitidas porque alguno del miembro no se siente cómodo, en fin, hasta dónde podemos llegar, uh-huh. ¿no? Y de hecho lo ideal en este punto es que se haga de manera expresa, o sea, no uh-huh. es como vamos viendo cómo nos conformamos y vamos viendo cuáles son los valores, porque todos aquí somos unas muy buenas personas y entonces, por ende, ¿no? Porque todos somos unas buenas personas, va a ser un buen equipo y esto no funciona aquí, o sea, no funciona así. Al final sí necesitamos sentarnos, generar ese espacio uh-huh. y esa guía donde como equipo vamos a definir los valores, pero también lo que hemos hablado muchísimo. Acuérdense que para tener un equipo virtuoso tengo que poner esos valores en movimiento. Y los valores en movimiento es, si yo digo que este va a ser un equipo honesto, necesito definir qué es la honestidad para este equipo. O sea, no es la honestidad del diccionario, ¿no? Sino es qué va a significar la honestidad o qué va a significar cada uno de los valores que escojamos. Y no se necesitan escoger muchos, al final entre 3 y 5 valores son más que suficientes para poder sostener a un equipo. Y todos los valores tienen reglas, o sea, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que este valor se esté viviendo? Y los códigos, ¿no? O sea, cómo lo vamos a manejar entre nosotros y que hay códigos que no se pueden romper. Sí. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo también muy lindo de una empresa en la que a nivel de liderazgo, en el equipo de liderazgo empezaron a poner reglas y una de ellas nos llamó mucho la atención y me pareció muy linda, era cuando tú tengas un altercado con alguien de otro equipo, o sea, con un colaborador del otro equipo, la primera persona que tiene que saber es la cabeza. Y la cabeza lo que dijo fue, ok, esa va a ser la primera, o sea, ese es el primer paso. Tú me dices, oye, fulanito está teniendo este tipo de respuesta, está haciendo esto, no está funcionando como queremos. Y él asume la responsabilidad total de hablar con esa persona, corregir y llegar a acuerdos. Acuerdos que no queden en el, ya no lo vuelvas a hacer, uh-huh. pórtate bien. No, en acuerdos de, oye, esto y esto y esto no se puede volver a dar. No te estoy preguntando si sí fue o no fue. O sea, ya es ese nivel de confianza que hay arriba. Es lo que les decía, ¿no? Tu mamá ya me dijo, yo uh-huh. soy tu papá. Entonces, ahora a mí me toca ponerte claras las reglas. Esto no puede volver a suceder. Si ocurre esto, la forma en que tú tienes que proceder es ¿Estás de acuerdo? Se forma un acuerdo y ese acuerdo se transmite a la persona con la que se llevó la queja. De tal manera que ellos lo que hicieron fue un gancho perfecto, o sea, cerraron la pinza para que no hubiera cuestiones laborales hacia abajo. Entonces, yo que soy el líder de cierto equipo, mis colaboradores me lo dicen a mí y yo lo manejo a nivel de liderazgo. No dejo que abajo se den en la torre. Y ha funcionado muy bien. Uh-huh. Ese es el tipo de reglas que también se puede poner dentro de los equipos. No nada más claro. cómo nos tratamos nosotros, sino cómo funcionamos hacia abajo en este uh-huh. manejo de situaciones. Sí. ¿No? Entonces... No. O sea, nada más tener muy claro este tema de que no es esto, sino es orgánico. Sí, o sea, este tema no puede ser orgánico. Ay, cuando se vaya dando. Y te digo, y no porque, o sea, no porque seamos
buenas personas se van a generar estas reglas o estos valores de manera natural y no porque seamos malas personas no se va a ver, o sea, significa que son nuevas reglas sobre las que tenemos que empezar a fundamentar estos equipos para que puedan crecer de una manera mucho más sólida y más rápida. Absolutamente. Entonces, una vez que ya tienes a un equipo con ese nivel de regularización, donde ya tenemos claros los códigos, las reglas, ya los valores se están poniendo en acción, viene este siguiente paso que tiene que ver con llegar a los objetivos, ¿no? Con verdaderamente darnos cuenta del rendimiento que está teniendo el equipo. Y ahí es donde empiezas a calificar, porque tampoco puedes decir, no, somos un equipo increíble. O sea, ya tenemos unas reglas padrísimas, nuestros valores funcionan súper guau. O sea, de verdad, sí estamos teniendo áreas de conflicto, estamos pudiendo con ellas. ¿Y los objetivos? No, bueno, todavía no llegamos a él. No, espérate. Todavía no nos cumplimos, pero bueno, no nos presionen. Exacto, ¿no? Porque acuérdate que el objetivo de reunir un equipo es justamente resolver o cumplir con objetivos y llegar a metas, ¿no? Sí, claro. Sí, no, los objetivos, digo, a menos de que sea este tema del informal, el informal, ¿no? Eso ya a lo mejor sí ese no tiene ningún otro objetivo más que sociabilizar, pero de ahí en fuera todos los demás necesitas cumplir los objetivos y más en una empresa, al final vas por una utilidad, ¿no? O sea, si la empresa no gana dinero, pues la empresa va a desaparecer y tu trabajo junto con la empresa. Entonces sí necesitamos tener como muy claro esta parte de cómo vamos a alcanzar estas metas y cómo vamos a alcanzar estos objetivos. Pero si ya tienes estos fundamentos, normalmente es mucho más, no sé si la palabra sea fácil. Claro. Es mucho más claro. Sí. Saber cuál es el camino. Exacto. Sí. Y tiene que ver también con esta sencillez, a lo mejor, o sea, el tema es que es más natural que lo hagamos, porque todos estamos... No es más fácil, pero es más sencillo. Porque todos estamos alineados en esa parte, ¿no? Y estamos comprometidos en que eso suceda. Exacto. Y una vez que vas en esta transición, donde ya estamos viendo el funcionamiento, el rendimiento del equipo, es donde entonces tenemos que empezar a abrir espacios para nuevas ideas, que sería como la siguiente etapa. Exacto. O sea, un equipo formado para solucionar, que está basado en las mismas cosas que se han hecho siempre. Pues ahí se estanca. Pues lo que les decía Lore, o sea, es un equipo que va como en carrusel, ¿no? Dando la misma vuelta. Y aquí lo que estamos buscando es que a través de estos pasos, el equipo también se descoloque de alguna manera para que empiece a cuestionarse y a generar nuevas ideas. Y es necesario que se dé este espacio. No es una alternativa, no es de, bueno, ahí se va dando. No, también es algo que se tiene que ir fomentando para que verdaderamente puedas aspirar a tener al final de este proceso un equipo autodirigido. Porque más acuérdense que, hablando con este tema de la felicidad que está tan común, acuérdense que si no tienes progreso, no hay manera de que te sientas feliz. O sea, si no hay realización, no te puedes sentir feliz con lo que sea, porque lo primero que necesitas es tú estar en esta etapa de crecimiento, que también lo hemos hablado mucho, lo que no está creciendo está muriendo. Entonces, sí necesitamos el progreso dentro del equipo para que el equipo siga creciendo, para el equipo siga estando como está y que siga funcionando, necesita progreso. Y el progreso es a través de las ideas. Si estamos en carrusel, son las mismas ideas que van dando vueltas. Entonces no hay progreso, o sea, hay vueltas, ¿no? Puede ser muy divertido durante algún tiempo, ¿no? Pero no funciona. No puede estar en el carrusel eternamente. No, se le acaba la fuerza y ¿no? Y ahí te aburres. Te aburres. Entonces, al final, esta parte de las nuevas ideas lo que va a generar es progreso. El progreso genera expansión y la expansión puede llegar a generar, no necesariamente, pero sí es como un fundamento para la felicidad. Sí, por supuesto que sí, colabora, como no. Sí puede poner ahí su granito, ¿no? El porcentaje ya será de cada quien, pero sí colabora. Y entonces, hablando esto de la colaboración, digamos que ese sería el siguiente paso. Un equipo que entonces empieza ya a generar nuevas ideas, es capaz de verdad de dejar el trabajo en equipo de lado y empezar a vivir lo que es el trabajo colaborativo, entendiendo que no es lo mismo y que el trabajo colaborativo trasciende barreras, fronteras, escritorios, áreas, y simplemente pone al ser humano con toda su capacidad, y cuando digo toda es toda, hablando de experiencia, conocimientos y todo el bagaje que vamos construyendo, al servicio de aquello que necesite, ¿no? Y puede ser el objetivo de un área, el objetivo de otra, el objetivo en común, todo el objetivo de la empresa y el objetivo propio, impersonal.
alineado a eso, que tampoco hay que olvidarlo. Sí, no creo que es tener esa conciencia de que lo que yo hago impacta a los demás, Siempre. ¿no? De una manera más chiquita, más grande, y no solamente a mi equipo, sino al resto de los equipos. Entonces, esto me permite a mí tener como una visión mucho más amplia de que lo que yo hago, lo tengo que hacer desde esta parte del servicio, donde mis acciones sí pueden generar un impacto positivo o negativo, no solamente en mi área, no solamente con mi compañero, sino con el resto de la empresa. Y entonces esta colaboración sí tiene que ver con un alto grado de conciencia de quién soy, hacia dónde voy y qué función Totalmente. tengo dentro de este lugar donde estoy yo en este momento. Y me encanta lo que acabas de decir. Conciencia del impacto que genero, positivo o no. Sí, claro. Porque a veces el que tú tengas buena voluntad, el que tú tengas buenos deseos, no significa que lo que tú hagas vaya a impactar de manera positiva. A veces hay cosas, y así sucede en las empresas, y así sucede siempre, que tú haces lo que te toca, porque es lo que te toca, y lo haces de la mejor manera posible y ya le diste en la torre algún proceso de alguien más. Entonces, estar dispuesto en este nivel de colaboración a entender que hay otro al que no le está funcionando esa manera y ver que desde tu parte puedes mejorar, cambiar, ajustar, transformar para que el impacto sea completamente distinto o al menos no sea tan fuerte, ¿no? Lo que le estás causando. Porque habrá cosas que no vas a poder cambiar en su totalidad y habrá cosas que sí puedes cambiar y que aunque te estén funcionando, si pones tu granito de arena y lo transformas, es simplemente adaptarte al cambio y que funcione para todos. En un mejor sentido. Así es. ¿No? Entonces, ese cambio es bien bonito cuando dejamos de trabajar en equipo y empezamos a trabajar de manera colaborativa, sí trasciende y es una manera bien padre de vivir, ¿no? Sí, y además se genera mucho menos estrés en las empresas. Así es. Sí, definitivo. Aparte de la colaboración totalmente, ayuda. Y no significa que yo me voy a ser responsable ni del otro, ni que voy a hacer trabajos por el otro. Es algo totalmente diferente. Sin duda. Verdaderamente esta conciencia de cómo desde donde yo estoy, sin generar ni retrabajos, ni exceso de nada, puedo impactar de una mejor manera. Así es. Y entonces esto nos lleva al siguiente nivel que ya tiene que ver con el desarrollo del equipo. ¿No? Que es como, ya estás hablando de un equipo que en este momento ya sabe pasar por zonas de tormenta, ya sabe cómo regularizarse, ya sabe cómo, ¿no?, enfocarse hacia el objetivo, ya sabe cómo ir midiendo, como esta parte de llegamos, cómo llegamos, qué nos hace falta, ya estamos hablando de equipos que empiezan a colaborar. Obviamente aquí ya se empieza a dar esta parte que decíamos de la autogestión, o sea, esta parte ya se empieza a dar, ya se empieza a dar con mucha mayor claridad, o sea, tú ya lo puedes empezar a observar en este nivel de equipos, pero entonces aquí lo importante es este brinco como equipo, ya no como persona, como equipo en el desarrollo, qué mejoras hay en el equipo, ¿no? Sí, y es aquí ya saber hasta dónde podemos llegar y estar dispuesto a hacerlo. Sí. Porque muchas veces sabes que puedes, o sea, nos ha tocado equipos que saben que pueden dar más, pero no están dispuestos a hacerlos, porque están muy cómodos donde están. Esta parte del desarrollo del equipo sí tiene que ver con saber todo lo que podemos hacer, pero además estamos dispuestos a hacerlos y a correr esos riesgos. Y creo que en esta parte también tiene que ver en este tema de la equivocación que hemos hablado mucho, de la cultura del error, donde como equipo vamos a correr un riesgo que puede o no salirnos, ¿no? Puede o no suceder, pero también sabemos que tenemos la capacidad de que si no nos sale, podemos corregirlo y podemos en el camino lograr lo que necesitamos, pero si no sale, nos va a salir increíble. Y ojo, ¿no? Sí son espacios que se tienen que fomentar. Sí, claro. O sea, no es un rollo de, ¡ay, se equivocó! ¿Y ahora qué hacemos con esto? Bueno, vamos. No. Es algo donde el equipo ya está consciente que se puede dar porque es un riesgo y como decía Lore, ¿no? Si no nos sale, tenemos el poder para poder salir de ahí, pero si no sale, va a ser algo increíble. Así, qué bien nos salió, sí, ¿no? Exacto. Pero si no tienes todas estas cosas anteriores, no puedes lanzarte, porque si no, sí se van como el borras. Y entonces son equipos que van de tropezón en tropezón, que dices, ya, por favor, alguien que les diga que ya paren. Oye, ¿no? Como nos tocó, ¿no? Que sí les hemos contado que teníamos un muy buen equipo, se querían muchísimo, pero era el equipo que se sumaba a las decisiones de algunos y, sí, todos. Y entonces les decía, Lore, es que observen lo que les está pasando. ¿Me voy al precipicio? ¡Sí, vámonos! ¿Por? ¿Por qué se quieren ir todos al precipicio? Si hay manera de evitar eso.
O sea, no hay alguien que les esté diciendo, oigan, stop, si están viendo lo que están haciendo, se quieren ir al precipicio y hay manera de corregirlo. Aguanten, o sea, no es necesaria esa parte. Entonces es como esta transformación donde empiezas a hacerte consciente de que no es necesario irte al precipicio en pos de estar con tu equipo. Tú puedes hacer el que dé la otra parte, la otra visión, sí, exacto, para que esto se corrija, ¿no? No, si se quieren ir al precipicio está muy bien, ¿no? Pero nada más no se den en la torre, en el camino. Pero a lo mejor no, ni siquiera era necesario. Sí. O sea, esa era la bronca, que ni siquiera estaban viendo opciones, porque como es el Lore, oye, sí, a veces sí hay momentos donde dices, es que parece que sí, la solución está abajo y sí queremos arriesgarnos, va, dale. Pero ni siquiera estás viendo las posibilidades de arriba. Sí. O sea, ya las viste, entonces vas como equipo y date cuenta de los recursos que tienes para salir del precipicio. El rollo es no te avientas nomás algo como el borras. Sí, o sea, te digo que hay equipos que dices, no, en serio, ya párenlos, párenlos, hagan algo, porque sí, nada más se están dando en las torres. Entonces está acabando, claro. ¿No? Entonces, sí, esta parte del desarrollo tiene que ver justamente con que sí nos podemos, o sea, si la solución es aventarnos al precipicio, nos aventamos. Sí. No hay ningún problema. Pero vamos a ver cómo lo hacemos para no acabar en el precipicio todos muertos. O sea, y entonces ya no hay ninguna solución. No hay nada que hacer porque nos morimos en el proceso. Ya nos morimos todos. Exacto. ¿No? Entonces sí es bien interesante esta parte. Y llegar a este punto donde somos capaces de generar riesgos es donde puedes lograr estos grandes avances en las empresas. Totalmente. Y ahí es donde se da como este siguiente nivel que tiene que ver con la flexibilización. Exacto. Y la retroalimentación. Y no estamos hablando de una retroalimentación donde, muy bien. No. Tu coraje, muy bien. Le echaste ganas. De verdad, yo contigo, no. Estamos hablando de retroalimentación pura y dura. De esa retroalimentación donde sabemos que, acuérdense, suave con la persona, duro con el proceso, o sea, es de verdad desatornillar eso que hemos construido y verlo pieza por pieza para ver dónde están las áreas de mejora, dónde podemos innovar, dónde solamente hay mejora continua, ¿no? Dónde podemos intervenir, dónde tengo que sacar las manos, dónde metí las manos de más. O sea, todo eso que verdaderamente nos haga un equipo flexible que nos permita enfrentarnos a lo que venga con la mejor disposición y las herramientas posibles. Sí, acuérdense que no, en el tema de la evolución, no sobrevive el más fuerte, sobrevive el que se adapta primero. Y en los equipos de trabajo sucede exactamente lo mismo. No es el que es más fuerte, sino este equipo que tiene la suficiente flexibilidad para adaptarse a los cambios y que los cambios no se lo lleven consigo. Sí, no se lo coman. Sí. Y entonces hay equipos que de repente dices, es que este equipo, o hay empresas inclusive, ¿no? Es que esta empresa era tan sólida, tan así, tan wow, y de repente desapareció, es justamente porque no tuvieron esta capacidad de adaptarse, de flexibilizarse a ellos mismos y de saber que hay cosas afuera que son diferentes y que hay que movernos. Y que hay que aprender. Y en este sentido, sí somos capaces de movernos, o sea, en estos niveles de equipos, somos capaces de. Y también otra cosa que hemos machacado mucho, acuérdense, el aprender, desaprender y volver a aprender. Así es. En este momento sí soy capaz de decir, no tengo ni idea de a dónde vamos, pero vamos, ¿no? Sí. De esta salimos, pues salimos. Y aprenderemos en el camino. Pero ¿qué necesitamos ser y hacer en este proceso para poder lograrlo? Y si normalmente el ser no se necesita mover, sino simplemente necesita sacar lo mejor de ti, o sea, lo que verdaderamente está ahí adentro, pero en el hacer sí, o sea, en el hacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer diferente para que las cosas nos funcionen de ahora en adelante? Y en ese hacer diferente, sí, de repente es agarrar tus titulitos que tienes colgados en la pared, quitarlos. Si quieres romperlos, los puedes romper, o si no, los puedes guardar, ¿no? Como un bonito recuerdo. Pero de frente decir, esto a lo mejor me funcionó 20, 30 años o 5, 10, no sé, los que te hayan funcionado, pero en este momento ya no. Exacto. Y esta parte de la retroalimentación también tiene que ver con eso. O sea, como equipo tenemos que decir, a ver, aquí están otra vez nuestros conocimientos y habilidades. ¿Qué vamos a hacer? O sea, nuestro ser, o sea, lo que somos nos ha llevado hasta aquí, ¿no? O sea, esa esencia, eso es lo que nos ha mantenido hasta aquí. Todo lo demás, ¿qué vamos a sacar? ¿Qué va afuera y qué viene? ¿Y qué tenemos que traer ahora? Correcto. ¿Y a quién tenemos que traer? Correcto. Y entonces, creo que no hay nada más que decir al respecto. Ya estuvo muy completo. Y queda el último paso. Y el último paso me parece que es de los más complejos, porque una vez que has llegado con un equipo hasta ese nivel, el entender que un equipo no es para siempre y que probablemente lo que venga es la desintegración.
pues lleve mucho más trabajo que todo lo demás. Este último paso es ese, es justamente la desintegración y saber que los equipos no duran para siempre y que se van reuniendo de acuerdo a las necesidades que se van teniendo. Entonces, hay que estar preparada para la desintegración, porque el que no formes parte de un equipo hoy no significa que no tendrás otro equipo mañana o que no seas parte de muchos equipos en simultáneo. Exacto. Entonces, únicamente la invitación es que cuando llegue ese proceso de desintegración lo dejes ir, porque es parte de ser flexible también, es parte de aprender esta parte de la colaboración, es parte de generar nuevas ideas, es parte de regular y de ver nuevos valores y nuevos códigos, es parte de tener nuevas tormentas y es parte de nueva formación. Como te das cuenta, vuelves a pasar por todos los pasos y eso sería como... Pues lo que es la vida, ¿no? Así Ahora es sí, la mañana, vida. ¿no? Así es eso. Entonces, oigan, pues estamos ya llegando al final del programa. Queremos, como siempre, agradecerles un montón. Gracias, Cabina. Gracias, Has, por todo el cuidado que siempre nos tienes. Gracias, Recreado Empresarial, por este espacio tan maravilloso. Y pues la invitación a que nos vean en muchas plataformas, y donde quieran que nos busquen, nos van a encontrar como Mapping México o Mapping MX. Y entonces, hasta que nos volvamos a ver, hagan buenos equipos.